Me detengo en un tema que nos importa a millones de personas en este país porque tiene que ver con la telefonía, porque todos tenemos un teléfono celular prácticamente en este país y porque se dio a conocer que estamos obligados a registrar nuestro número. Estamos hablando de que ya empezó este registro obligatorio, empezó en enero de este 26, al principios de enero, el 9 de enero, si no me equivoco, empezó este registro obligatorio de las líneas telefónicas, esto que está contemplado en el marco legal vigente de telecomunicaciones y de radiodifusión. Y bueno, pues este marco legal vigente que se aprobó el año pasado obliga a las personas que tenemos celular, pues a registrar nuestras líneas telefónicas. Y bueno, pues esto obliga también a las empresas, que son las empresas de telefonía celular, de telefonía móvil, AT&T, Telcel, en fin, las que conocemos y que tienen un servicio para millones de personas. Estas empresas están ya obligadas a que relacionen la línea telefónica de los usuarios a la CURP, a esta clave de registro poblacional. Y bueno, pues hay una obligatoriedad que se establece de aquí hasta junio del 26. Tenemos de aquí hasta finales de junio del 26 para que hagamos lo correspondiente en el registro de nuestras líneas telefónicas. Y bueno, pues en caso de que no lo hagamos, hay una sanción porque se informó también que la sanción indica que si no lo hacemos de aquí a junio del 26, pues entonces nos pueden inhabilitar el servicio en cuestión. Así que estamos frente a esto que se publicó en su momento por parte de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, esto que desde diciembre ya se tiene con claridad los lineamientos que se conocieron ya formalmente para que esto suceda, y una serie de críticas y de opiniones críticas respecto a lo que significa este registro. Ya tendrá usted su mejor opinión, pero se ha dicho, entre otras cosas, que esto va a permitir abatir índices delincuenciales, porque de esta forma se evitará el uso anónimo de las líneas telefónicas y asuntos que tienen que ver con este tema. Hay una discusión abierta, muy fuerte, al respecto. Así que le aprecio a la presidenta de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, que es Norma Solano Rodríguez, comisionada presidenta, que esté aquí para hablar del tema, para hablar de qué se trata esto, cuál es el alcance, cuál es la razón fundamental de hacer esto y qué respuesta tendría a las principales críticas que se han podido escuchar en este y otros programas. Gracias, Norma, por estar aquí. Bienvenida y feliz inicio de año. Al contrario, Carmen, muchas gracias por el espacio. Bueno, ¿por qué no empezamos por esto, Norma? Propongo, en el ABC. ¿Qué es esto y para qué lo están haciendo? Primero, debemos decir que conforme la encuesta nacional de victimización y percepción de seguridad, 7.4 millones de extorsiones hubieron en el 2024. Y de esas 7.4 millones de extorsiones, el 90%, alrededor del 90%, fueron vía telefónica. Entonces, es un problema en el país de seguridad y hay una estrategia nacional contra la extorsión que tiene varios frentes. Uno de ellos es la vinculación de líneas telefónicas. Hoy existen 158 millones de líneas y 134 son anónimas. Es decir, el 85% de las líneas activas no sabemos de quiénes son. Entonces, en caso de que haya un delito cometido telefónicamente, simplemente hoy la autoridad no tiene forma de saber quién hizo esa llamada, porque los chips, hasta antes de la regulación que ahorita voy a precisar, pues se vendían en cualquier lugar, a cualquier persona. Podías comprar 10, 100, los que quisieras, y no había forma de identificar de dónde provenían las llamadas. Eso es por un lado. De esos 158 millones de líneas que hoy existen, solo el 15%, 24 millones de líneas, están identificadas y tienen que ver con los planes de pospago, ¿no? Seguramente tú tendrás, muchas personas tendrán una línea contratada, un paquete que es pospago, y esta vinculación ya existe. Ya existe para 24 millones de líneas. Tu empresa telefónica tiene tu nombre, tiene asociada tu línea, tu número telefónico,
y otros datos que ya recaban las empresas de telefonía. Entonces, esta es una medida para seguridad de todas y de todos. Todos hemos recibido llamadas de extorsión, de fraude, mensajes. Esto es la cotidianeidad. Entonces, el gran problema es que muchas de estas llamadas tienen éxito. Se concretan la extorsión, el fraude, simulan secuestros virtuales y no hay ningún mecanismo para que la autoridad que investiga pueda identificar de dónde provienen estas llamadas. Esta es, digamos, el objetivo de esta medida. Es un tema únicamente de saber quién es el titular de una línea telefónica, y esta medida, de hecho, ya se hace, ya existe en el país, ya la hacen las empresas telefónicas desde hace una década. Si tú vas hoy y contratas un plan, las empresas telefónicas recaban tus datos y los resguardan conforme a los protocolos, disposiciones y obligaciones que ya tienen en términos de la Ley Federal de Protección de Datos en posesión de privados. Entonces, esta es la medida, el objetivo. Es un tema de seguridad de todas y de todos. ¿Cómo es el mecanismo, Norma, para efectos del ABC? Esta es la razón fundamental por lo cual lo hacen, y ahora, ¿cuál es el mecanismo para que la gente se registre? O sea, en el ABC, ¿qué tendrías que decir? Bueno, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones emitió los lineamientos para la vinculación de líneas, y este registro empezó el 9 de enero. Entonces, digamos, hay dos trayectos. Uno, todos los chips que se comercialicen a partir del 9 de enero se comercializan sin servicio. La única forma en que esos chips se puedan activar es que los asocies a un nombre, a una persona. Y el otro trayecto es que ya hay hoy líneas habilitadas. Hay 158 millones de líneas, pero el gran reto son los 134 millones de líneas anónimas que hoy hay. Si tú tienes un postpago, ya está vinculada a tu línea, ya está asociada a tu línea, a tu nombre, y ya no tendrías que hacer esa vinculación, porque la disposición es únicamente que una línea tenga un nombre. Entonces, los que están en esta situación de los 24 millones de líneas de postpago, esas ya no necesitan vincularse. El reto está en las 134 millones, y estas 134 millones de líneas anónimas van a tener hasta el 30 de junio para vincularse. Ahora, a partir del 1 de julio, las líneas que no estén asociadas a un nombre se van a deshabilitar y solamente van a quedar con servicio para emergencias, para atención ciudadana, para llamar a tu propio operador telefónico y para el sistema de alertamiento sísmico, pero entiendo que hay otras alertas que también se pueden mandar a través del sistema. Pero no significa que después lo puedas hacer. Tú puedes asociar tu número después del 1 de julio en cualquier momento, y a partir de ese momento tu servicio se habilita. Ahora, también tengo que decir, hay chips que ya se habían distribuido, las empresas telefónicas ya habían distribuido, ya estaban para venta en el mercado. Entonces, todavía el día de hoy había chips preactivados antes del 9 de enero que estaban ya para la venta final. Esos chips todavía los vas a encontrar, que los vas a meter y van a estar activos. Pero esos lotes de chips van a entrar igual que todas las líneas. Tendrán hasta el 30 de junio para vincularse, para asociarse a una persona. Eso es por un lado. Esos son los plazos. El 9 de enero inició la medida. Los chips que se comercializan, salvo este caso que te digo que ya estaban en los centros de distribución a usuario final preactivos, pues esos van a seguir activos y tendrán la lógica de vincularse en estos 120 días. Pero, digamos, nuevos chips que se distribuyen a partir del 9 de enero ya se venden sin servicio. Y después están el resto de líneas, 134 millones de líneas anónimas que no están asociadas a ninguna persona y tendrán hasta el 30 de junio. ¿Cómo lo pueden hacer? De dos formas. La primera es que puedes asistir al centro de atención de tu empresa telefónica.
presentas tu identificación, la persona valida, hace una consulta a través de los sistemas a RENAPO y al INE principalmente, hacen tu vinculación y lo único que te piden es tu nombre, tu CURP y registran la línea telefónica. No hay más datos que se requieran para la vinculación y esto, Carmen, es muy importante porque no se requiere ningún dato biométrico y ningún dato sensible. Entonces, es presencialmente acudes a tu centro de atención y básicamente presentas tu identificación que contenga CURP. El otro mecanismo es vía remota y lo haces desde tu dispositivo. Y ahí también ingresas tu número, ingresas tu nombre, tu CURP, pero ahí por medida de seguridad se hace una validación de la identidad que conocemos como prueba de vida. Y este es un mecanismo que se implementa no solamente en las empresas telefónicas, sino en bancos, por ejemplo. Es un mecanismo de validación de identidad que ya se usa desde hace muchos años y tiene que ver con que la plataforma primero reconoce que la persona que está haciendo la vinculación es una persona real, que no sea inteligencia artificial, porque identifica que el brillo, ¿no? Que no haya una pantalla atrás de tu registro, de tu fotografía. Entonces, lo que hace es te pide una fotografía, identifica que es una persona real la que está atrás, que no es un dispositivo, una cámara, y entonces hace la comparación con la identificación que subes a la propia plataforma. Bueno, me salté un paso. Te pide que tomes una fotografía a tu identificación, después te pide que te tomes una selfie, una fotografía, y es cuando compara que la persona que se tomó la fotografía coincide con la identificación que se cargó. Y ya que se identifica, entonces la plataforma hace una consulta a una fuente de confianza, que en este caso es el INE, para validar que esos datos y la identificación son auténticas. Entonces, hace 3 validaciones. Primero, valida que la persona que está atrás es real. Segundo, valida que la persona y la fotografía de la identificación coincida. Tercero, valida características de la identificación, es decir, que sea auténtica. Y ya que pasa estos 3 primeros filtros, entonces ya hace una consulta tanto a RENAPO como a la fuente de confianza de tu identificación, que es el INE, para tener, es una medida de seguridad. Entonces, y insisto, estas plataformas de validación de identidad se usan, lo usan los bancos, que son quienes tienen las medidas más estrictas en materia de seguridad y que están reguladas, y es el mismo mecanismo que utilizan las compañías telefónicas. Entonces, son los 2 mecanismos, uno presencial, otro remoto. El remoto, desde luego que es mucho más sencillo, es seguro y quiero decirte que la normativa, este lineamiento, como el único objetivo es saber de quién es la línea, no necesitamos más datos que tu nombre y tu CURP, evidentemente el número telefónico. A diferencia de los intentos de registro anteriores, que fue el RENAUT y el PANAUT, este registro es muy distinto. ¿Y por qué es muy distinto? Primero, los registros anteriores estaban a cargo de una autoridad. En el caso de RENAUT, estaba a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. En el caso del PANAUT, estaba a cargo del extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones. Este registro está a cargo de las empresas telefónicas. Es decir, si tú tienes una línea con una empresa, ahí está resguardado tu nombre, tu CURP y tu línea. Si tienes con otra, está con la otra. No existe un registro único nacional, como era en los casos anteriores. Son bases de datos que están separadas en el operador, en la compañía telefónica con la que tienes contratado tu servicio. Esto es importante, eso es lo primero. No hay un registro único nacional centralizado, no está en manos de ninguna autoridad, está en manos de tu empresa, que sí es importante recalcarlo, Carmen, que es algo que ya se hace. Tenemos nosotros ya vinculadas líneas telefónicas hoy en el caso de pospago, que son estas 24 millones de líneas,
que las empresas ya tienen tus datos y ya los resguardan. Y tres, que es la más importante, no hay datos biométricos. Aquí no se piden datos biométricos, no se resguardan datos biométricos. Y lo que se dijo en el diseño de la regulación, si solo queremos saber quién es el responsable, el titular de una línea, se necesita requerir los datos mínimos indispensables para saberlo, y eso es básicamente tu nombre. Está vinculado. Aquí me detengo, Norma. Nos falta muchos temas que preguntarte y poco tiempo, pero me detengo aquí justo por lo que estás planteando. Recientemente, apenas arrancando enero 2026, la información sobre un suceso con Telcel. Este evento en Telcel ha generado mucha preocupación porque aquí estamos hablando de la ciberseguridad. Ya entendimos lo que explicas con mucha claridad, pero aquí el tema es qué sucede cuando efectivamente una empresa que es responsable y del tamaño de, bueno, cualquier empresa, pero en este caso Telcel, tiene una circunstancia que ahora está siendo investigándose. Se sabe que en el arranque del padrón de telefonía móvil se expusieron públicamente durante varias horas los datos de las personas que se habían registrado, es decir, su CURP, no sé si otros datos más, su nombre completo, los datos que en ese momento estaban resguardados precisamente por la empresa, se expusieron de esta manera. ¿Qué nos cuentas del suceso y de las implicaciones del suceso y de lo que nos dice respecto a otros riesgos que pudieran haber? El tema de la plataforma de Telcel es que lo que sabemos y revisamos con la empresa, de la cual además de este tema ya tiene conocimiento la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, porque está a cargo de esa secretaría la protección de datos personales, la revisión, auditorías y en su caso sanción. Pero bueno, más allá de eso, que es un trayecto legal administrativo. De este lado, lo que sucedió es que es práctica de los desarrolladores de las plataformas usar sus datos en un ambiente de prueba. Y lo voy a decir porque además pues, todos lo sabían, el desarrollador, todo el mundo conoce a Hasso ahora, es el desarrollador de Telcel. Y efectivamente, si tú entrabas y le dabas, abrías herramientas de desarrollo, se veía el nombre del desarrollador. Es una mala práctica y entiendo que también la CURP y otros datos. Y esto Telcel lo corrigió inmediatamente, era un error de diseño, pero no hubo ninguna extracción de bases de datos. Pero una pregunta, Norma, perdón. Lo que se veía, sí, perdóname, lo que se veía era el nombre del desarrollador u otros nombres de los que ya se habían registrado, ciudadanos que estaban ya registrados. ¿Qué sería? Pues lo que el dato, lo que nosotros revisamos con ellos fue este nombre que aparecía, que además no es que estuviera, así estaba, el nombre de su desarrollador, y tenías inclusive que abrir a la herramienta de código, de desarrollo de código, no es que estuviera a la vista. Pero no hubo ninguna extracción de datos. De todas formas, perdóname que te interrumpa, ¿solamente fue ese nombre? Discúlpame. ¿Solo pues ese nombre? es el dato que nosotros tenemos, fue lo que vimos directamente con la compañía y lo vimos inmediatamente. Y de todas formas, la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno ya inició un procedimiento. Entonces, es importante que entre a la revisión, a que entre al detalle y en su caso, pues que haya pues, la determinación que considere la Secretaría. Pero del otro lado, que es lo que nos importa, es... perdón que te interrumpa, porque es que según yo lo que registré es que se había pues reportado que se habían podido ver los nombres y datos de personas sensibles, datos sensibles de personas, digámoslo así. Pero tú nos dices que hasta donde tienes registro como presidenta de esta Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, se trataba del dato del desarrollador. Pero ahora, ¿dónde queda la versión de que fueron personas? Es decir, varias, no sé cuántas. Bueno, primero, el registro, la plataforma, no hay datos sensibles, Carmen. Eso es muy importante. Porque datos sensibles son biométricos, es biometría, y algunos otros que tienen que ver con tu ideología, religión, preferencia sexual, en fin, otros datos que son sensibles. Esos solamente son datos básicos, no patrimoniales, que son nombre y CURP. Y lo segundo es
lo que nosotros vimos con la empresa, y fue la primera explicación que inclusive ellos salieron a dar, es que efectivamente eran los datos de su desarrollador. Ahora, esto no implica, Carmen, que la autoridad en materia de protección de datos personales no entre a la revisión. Y lo que haya sucedido, identifica en una revisión de los sistemas, es que si hubo alguna otra dato que estuviera a la vista, pues que se resuelva lo que se tenga que resolver. De nuestro lado, ¿qué es lo que nos importaba, Carmen? Que se corrigiera inmediatamente ese error en el diseño de la plataforma, que tardó 2 horas más o menos en la corrección, y que Telmex reforzara todas las medidas de seguridad. Son compañías, las empresas telefónicas, que tienen mucha experiencia en temas de ciberseguridad. Es de su interés e invierten en licencias de seguridad de la información, porque a nadie, ellos mismos por protocolo, por normativa, por obligación de ley tienen que hacerlo. Entonces, se reforzó, y además hemos tenido una conversación permanente con ellos, una coordinación permanente con la Policía de Ciberseguridad de la Secretaría de Seguridad, y también con Facebook, porque en cuanto se detecta, y ahí ha sido un trabajo colaborativo tanto de la Comisión como de las propias empresas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en cuanto se detecta alguna liga falsa o se detecta alguna publicación en Facebook diciendo venta de chips, o que con IA tú puedes validar la identidad en la plataforma, que es falso, inmediatamente lo reportamos y hay un monitoreo permanente, porque lo que queremos es que las personas tengan confianza. Es el tema. Y tengan confianza, porque es una medida para la seguridad de las personas. Dime una cosa. Y la otra... Sí, te tengo que interrumpir porque me queda muy poquitito tiempo. Sí, Ya no, como estamos en vivo, déjame muy rápido, porque sé que hay muchos ángulos aquí, pero me gustaría cerrar la charla con las críticas principales que se han hecho de otros ámbitos. R3D, por ejemplo, por citar a un clásico, a alguien que se ha dedicado a revisar críticamente esto, dice, por ejemplo, dos cosas: que la evidencia internacional no señala que este tipo de medidas realmente disminuyan los índices de criminalidad. Ese es un tema. Pero otro tema también señalado ahí es que el registro de las líneas telefónicas podrían poner en riesgo a las personas de ser identificadas o rastreadas, al facilitarle al gobierno pues el monitoreo de las actividades de las personas. Este es el tema principal de las críticas. Antes de que me vaya, ¿qué me dices al respecto? Mira, la primera, y qué bueno, agradezco mucho la pregunta porque no lo estaba poniendo en la mesa. La primera: es falso que el gobierno vaya a seguir, a vigilar, a espiar a las personas. Y esto por una razón, Carmen. Esa base de datos no está en el gobierno. Ninguna dependencia ni la Comisión Reguladora tiene acceso a esa información. La única forma en que una empresa proporcione el nombre de quien está como responsable de una línea telefónica es porque haya una autoridad que investiga, y en este caso es el Ministerio Público, un juez, porque haya abierta una carpeta de investigación, porque haya un expediente, pero no hay otra forma. Y eso ya está regulado. Esto no es nuevo. Esto ya está previsto en la ley. Y eso está previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales y está previsto en la propia ley en materia de telecomunicaciones. Entonces, no es que alguien del gobierno diga, a ver, empresas, pásame los números y el nombre de... No, eso es un procedimiento. Las propias empresas resguardan sus datos, es su responsabilidad legal. Si tú le pides hoy a una empresa, dámelos en un listado de nombres y números, no te lo va a dar, porque te va a decir, sí, dime por escrito quién es la autoridad que me lo está pidiendo. Si no, no te lo da. Insisto, no es un registro, no es un padrón, no es una base de datos que tenga el gobierno, que resguarde el gobierno en sus sistemas. Es una base de datos que está en los sistemas de las empresas telefónicas, que ya la tienen desde antes, porque no es nuevo. Esta medida la implementa desde hace 10 años, y que la única forma para que una autoridad que investiga la comisión de un delito que se pudiera haber hecho con una línea telefónica es que haya un mandamiento por escrito de una autoridad competente. Pero nuestro sistema jurídico regulatorio ya prevé constitucionalmente, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en la ley en materia de telecomunicaciones, está previsto que requerir información a las empresas telefónicas solamente es cuando hay un procedimiento de investigación
y es, pues debe estar debidamente fundado y motivado. Hoy no hay forma. Hoy nos hacen extorsión, fraude, secuestros y no hay forma de saber quién tuvo la línea y quién la utilizó. El problema es un tema de seguridad. Norma, Entonces, se me acabó el tiempo ya. Qué horror. ya nada más te quiero decir lo último. Sí, ¿Hay alguna evidencia? Sí hay evidencia internacional. Solamente es rápido. En Europa, en Europa se facilitó detenciones en 2024, 90 en España y 69 en Francia contra terrorismo. En Colombia la extorsión se redujo en 23%, Bogotá 12%. ¿Hay alguna experiencia? Solo es un dato y seguiremos hablando porque oye, me sobraron preguntas y me faltó tiempo. Así que volveremos a hablar, Norma. Por lo pronto te aprecio mucho. Sí, Carmen. Volveremos a hablar. Te gracias a la mucho. Al contrario a ti, gracias por estar en el programa. Buen y con día. esto nos Bye. vamos. Gracias, Norma Solano Rodríguez, comisionada presidenta de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. Bueno, habremos de hablar más del tema, pero